Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte entonces con este contexto histórico que estábamos desarrollando de la modernidad. Vamos a seguir con el PowerPoint. No me acuerdo por dónde íbamos. Sí, por aquí. A ver, aquí. ¿Sí? Habíamos hecho en el video anterior una caracterización, bueno, el siglo XV, el siglo XVI y los antecedentes del siglo XIV. Vamos ahora a pasar entonces al siglo XVII. El siglo XVII es el siglo en donde propiamente podemos decir que ya se inicia el pensamiento filosófico de la modernidad, es decir, la filosofía moderna que va a problematizar o va a darle un marco filosófico a estas transformaciones que veníamos analizando en los siglos anteriores. Fíjense, son transformaciones en todos los ámbitos de la vida. Políticos, porque los gobiernos feudales pasaron a ser monárquicos, territoriales, económicos, con el surgimiento del capitalismo, religiosos, científicos, cotidianos, porque también la vida cotidiana de las personas cambia a partir de estas concepciones diferentes del mundo, de lo real y de la vida. En el siglo XVII es un siglo atravesado por estas guerras de religión de las que hablábamos recién entre los diferentes países europeos. Hay enfrentamientos entre, qué sé yo, Francia, Inglaterra, España, Alemania, pero a nosotros lo que nos va a interesar aquí en este contexto es el surgimiento precisamente de la filosofía moderna propiamente dicha, que es donde se van a, en materia filosófica, comenzar a cuestionar los métodos de conocimientos medievales. La filosofía del siglo XVII es una filosofía que va a comenzar a cuestionar, a problematizar y a dudar de todos los conocimientos instalados. Básicamente la intuición o la sospecha común que hay detrás de los filósofos del siglo XVII es que sí, un montón de conocimientos que durante siglos y siglos y siglos habían sido indudables, como que el Sol giraba alrededor de la Tierra, como que la Tierra era plana, resulta que ahora habían resultado ser falsos. Entonces, ¿qué nos garantizaba que no fueran falsos todos los conocimientos construidos hasta ese momento? Por lo tanto, va a haber en la filosofía del siglo XVII una mirada crítica hacia el conocimiento. El problema del conocimiento se va a poner en el centro de la escena filosófica. Si volviéramos para atrás a Platón, Aristóteles, ustedes van a ver que, digamos, en Platón y en Aristóteles el problema filosófico más significativo, si se quiere, es el problema de lo real. Por supuesto que Platón y Aristóteles responden a muchos problemas filosóficos, al problema del conocimiento, al problema ético, al problema político, pero esos problemas o esas respuestas van de alguna manera a estar relacionadas con la pregunta más importante que se hace, que es la pregunta por la explicación de la realidad, que era la que había dado origen a la filosofía. Aquí hay un corrimiento del paradigma filosófico. Ya no es la pregunta por la realidad lo que va a estructurar al pensamiento filosófico, sino la pregunta por el conocimiento, precisamente ante la constatación de que todos los conocimientos construidos hasta ese momento y considerados indudables, estaban ahora siendo puestos en duda. Se empieza a dar con el surgimiento de las disciplinas científicas esta fragmentación del saber en campos, que hoy conocemos como disciplinas, ¿sí? Yo recién les decía ahí, hasta ahora hablar de ciencia era hablar de filosofía, y la filosofía es una disciplina que busca explicar la totalidad de lo real. Aquí empiezan como a estructurarse los campos científicos que ya no buscan explicar la totalidad de lo real, sino que buscan especializarse en un campo de conocimiento diferenciado y específico, recortar de alguna manera lo real, que va a dar origen a las ciencias que conocemos hoy. Hoy ninguna ciencia busca explicar la totalidad de lo real. La filosofía ha quedado, digamos, como la disciplina que problematiza la realidad desde otro lugar. Pero después lo que hacen las ciencias es recortar un fragmento de realidad, que es un proceso que se va a iniciar aquí en este momento. Como pensadores relevantes del siglo XVII, vamos a señalar a Francis Bacon y a René Descartes. Francis Bacon como representante de la corriente empirista, es decir, como un defensor de que ante ese conocimiento medieval que estaba puesto en duda, lo que hay que hacer es valorar la experimentación, la investigación científica, hay que valorar la experiencia sensible. Y va a dar lugar a una corriente que en filosofía llamamos empirismo.
Y por otro lado, el francés René Descartes, que va a defender como la fuente principal de conocimiento a la razón humana. Nosotras, la clase que viene, nos vamos a meter en la filosofía de Descartes, y después de Descartes, la siguiente clase nos vamos a meter en la filosofía empirista, pero no con Francis Bacon, sino con otro autor inglés posterior que va a llevar al empirismo a un extremo mucho más radical, por eso en términos filosóficos nos interesa más que Bacon. Pero fíjense que ya aquí, ¿no? Desde el surgimiento, ante el cuestionamiento al método de conocimiento medieval, surgen como dos corrientes diferenciadas, uno que va a valorar la experiencia sensible y otro que va a valorar la razón. Hay una reedición, si se quiere, de este debate entre Platón y Aristóteles, del que hablábamos en la filosofía antigua, en otros términos, por supuesto. Surge una nueva conciencia histórica. Hablábamos que ya el siglo XVI había dividido a la historia en tres etapas, y había como una conciencia histórica de estar viviendo en la tercera etapa, de estar viviendo en una edad que ya no era la Edad Media, en una época histórica novedosa, y esta nueva conciencia histórica tiene que ver con la idea de modernidad y con la idea de progreso. Es decir, empieza esta noción, fíjense lo que significa la palabra modernidad, ¿no? O la palabra moderno. Cuando yo hablo de algo moderno, estoy hablando de algo que es nuevo, pero además que por el simple hecho de ser nuevo es también bueno, ¿no? Cuando le decimos a alguien, no, ponete esta ropa que es más moderna, o ¿sí? Está bueno porque es moderno, es decir, esta idea de que lo moderno, por el simple hecho de ser nuevo, ya es bueno, y que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Esta es una conciencia histórica que todavía muchas veces sostenemos, todavía usamos la palabra moderno como sinónimo de algo que está bueno, y que acá va a aparecer fuertemente, digamos, ¿no? La idea de que, bueno, estamos en una etapa histórica que ha dejado atrás otras etapas que son feas, digamos, que son de atraso, de oscuridad, de pensamiento primitivo, y estamos ante una etapa caracterizada por progresos, por mejoras. Claramente, estos avances científicos de los que hablábamos recién, y esta expansión territorial, le dan a Europa como una conciencia de estar en una etapa de avances, en una etapa de novedades buenas. ¿Vale? En el siglo XVIII es en la mayoría de los manuales de historia conocido como el siglo de las luces. Se va a dar en el siglo XVIII un movimiento que llamamos el movimiento de la Ilustración. El movimiento ilustrado va a ser un movimiento que se va a dar fuertemente en los diferentes países europeos, que igual que el Renacimiento. Los ilustrados se peleaban entre sí, había ilustrados que eran fuertemente creyentes, había ilustrados que eran más escépticos en materia religiosa, había ilustrados católicos, había ilustrados protestantes, se peleaban entre ellos, pero lo que tenían en común los ilustrados era que todos tenían así como una confianza o una fe en la razón humana. Los ilustrados van a comenzar a caracterizar o a hacer hincapié en la capacidad de la racionalidad como lo propio y lo común de los seres humanos, que nos diferencia de las otras especies, y que por lo tanto el simple hecho de tener razón, de ser seres racionales, nos va a dar a todas las personas igualdad y dignidad. Esta idea en este momento es revolucionaria. Porque si nosotras vamos para atrás a Platón y Aristóteles, ustedes recordarán que para Platón y Aristóteles las personas no nacemos iguales, las personas somos desiguales por naturaleza. Y para la Edad Media también. La Edad Media era una sociedad jerárquica, una sociedad estamental, una sociedad en donde existía la nobleza y el campesinado fuertemente diferenciados. ¿Y en qué se sustentaba esa diferenciación? En la idea de que naturalmente el campesino había, quizás no apelaban a la naturaleza, pero sí apelaban a la idea de Dios. ¿Por qué, qué sé yo, la monarquía es hereditaria? ¿Por qué el nuevo rey tiene que ser el hijo del rey que ya está? Porque Dios quiso que ese bebé naciera en la familia real, porque Dios ya destinó a ese bebé a ser el futuro rey. Entonces hay una justificación natural y o divina de las desigualdades naturales. La mujer por naturaleza está destinada al cuidado, qué sé yo, porque
Dios quiere, Dios le dio esa naturaleza diferente al varón. Aquí con la ilustración van a ser la idea de que en realidad naturalmente no somos desiguales, sino que somos iguales. Y esta idea de igualdad que va a dar origen y que va a ser fuertemente defendida por los movimientos ilustrados, va a generar, por un lado, cuestionamientos a los gobiernos absolutistas que, como recordarán del video anterior, se habían como vuelto a aparecer a partir del siglo XV. En el siglo XV, con la caída del absolutismo, con la caída del feudalismo, se reeditan gobiernos de tipo absolutistas. Esos gobiernos absolutistas van a ser cuestionados ahora porque, bajo la idea de igualdad y de dignidad, los ilustrados en su mayoría lo que van a proponer es formas de gobierno que rescatan aquella democracia que había quedado olvidada en la Atenas del siglo V a.C. Por supuesto, una democracia con características diferentes a la de la antigüedad, pero se van a volver a revalorizar modalidades de gobierno de tipo representativas, republicanas, democráticas. Ese cuestionamiento al absolutismo va a ser puesto en marcha, por un lado, por la burguesía de la que hablábamos en el siglo XV. Esa burguesía que había surgido como una clase social, un momentito. Disculpen, estaba apagando, no sé, se prendió atrás, no sé qué pasó. A ver, sigamos. Ahora sí, podemos continuar. Decía que esa burguesía que había surgido en el siglo XV y que progresivamente se había ido enriqueciendo, en todos estos siglos había adquirido un poder económico muy importante, se había enriquecido mucho, y se había enriquecido mucho gracias al saqueo desmedido de otros continentes, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente al robo que Europa realiza de los recursos naturales de tierras americanas, por ejemplo. Esa burguesía que tenía un fuerte poder económico, no tenía poder político, porque el poder político seguía en manos de la nobleza tradicional. Entonces, lo que comienza en este momento la burguesía es a disputar poder político, a querer ya no solo tener poder económico, sino también tener poder político. Y en esa tarea se va a aliar, se va a unir con las grandes masas campesinas que eran explotadas y que eran oprimidas por esas monarquías absolutistas que también estaban desconformes con los gobiernos monárquicos porque había una fuerte desigualdad y porque estaban fuertemente empobrecidas. Entonces, aquí es donde se ponen en marcha estas grandes revoluciones burguesas, la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos son como paradigmas de estas revoluciones burguesas, que van precisamente a derribar a esos gobiernos monárquicos y van a poner en su lugar gobiernos representativos, gobiernos democráticos que en realidad responden a los intereses de esta nueva clase social que había nacido en el siglo XV y que estaba en este momento, digamos, de alguna manera intentando procurarse también poder político y que aparte necesitaba de la igualdad para poner en marcha el libre comercio, digamos, en un régimen monárquico en donde todo lo que existe es propiedad del rey, no hay posibilidades de libre comercio. Yo, campesina, no soy dueña de mis bienes como para poder comprarlos y venderlos. En cambio, en un régimen que promueve la igualdad, fundamentalmente económica, yo soy dueña de mis bienes y puedo, de alguna manera, comprarlos y venderlos, y esto va a beneficiar enormemente a esta clase social que es la burguesía. Estos eventos, la Revolución Francesa, es lo que en los manuales se nos marca como el final de la Edad Moderna. En los manuales nos dicen que cuando se produce la Revolución Francesa, se termina la Edad Moderna y comienza la Edad Contemporánea. Ya dijimos que en filosofía esto no va a significar de ninguna manera que se termine la filosofía moderna. La filosofía moderna va a continuar durante el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX.
Otra cuestión común de los iluminados, de los iluministas, con esta idea de la razón como igualdad y como dignidad, va a ser también la idea de la historia asociada a la idea de progreso y de futuro que decíamos recién. Hay una mirada de la historia radicalmente diferente a la de la Edad Media, que ya no mira al pasado, sino al futuro. Esta idea de la novedad, de lo moderno que hablábamos recién, va a ser una idea muy importante para los ilustrados. Esto por ahí yo no me meto porque ustedes probablemente lo trabajen con estética, historia del arte, o trabajen algo también con Matías, pero qué sé yo, por ejemplo, los poetas griegos o los artistas medievales no tenían la presión de crear algo nuevo, de crear algo novedoso. Un buen poeta en la antigüedad era aquel que contaba las mismas historias que ya todo el mundo conocía, los mismos mitos que daban cohesión a la cultura y a la sociedad, y que los contaba en forma linda, en forma amena, pero un buen poeta no tenía que inventar nada nuevo, no tenía que inventar una historia desconocida, no se esperaba eso de ningún artista. En la modernidad se espera esta idea de innovación, esta idea de progreso, esta idea de novedad, y esta idea de que la historia va hacia algún lugar mejor. Hay una dimensión utópica de los feministas que ponen en marcha estas revoluciones y que creen que la acción humana, ya no la voluntad divina ni una profecía bíblica, sino la acción humana sobre el mundo, va a generar un futuro mejor. Va a traer un futuro mejor que el presente y por supuesto que el pasado. Y ese progreso es inevitable y además es racional, ya no tiene que ver con la palabra de Dios ni con la profecía de nadie, sino que tiene que ver con la acción de la razón sobre el mundo y de la humanidad sobre el mundo. Un ejemplo del iluminismo muy importante es el movimiento enciclopedista que ocurre en Francia. En Francia se da el enciclopedismo que tiene que ver con que se juntan un grupo de intelectuales, de pensadores, que terminan después recontrapeleados entre ellos porque tenían todos ideas diferentes, pero se juntan y se reúnen con la intención, fíjense, de escribir un libro que reúna todo el saber universal que la humanidad había construido hasta ese momento. Este es el enciclopedismo, bueno, y esto es más o menos lo que es una enciclopedia. Al día de hoy, cuando compramos o cuando acudimos a una enciclopedia, hoy en día son digitales, Wikipedia, se supone que reúne todo el saber y que tiene conocimientos de absolutamente cualquier cosa que busquemos. Fíjense el ejemplo, ¿no? Esta pretensión ambiciosa de, bueno, podemos escribir en un solo libro todos los conocimientos humanos que hay que escribir y que hay que rescatar porque son sumamente valiosos. Bueno, esto ya lo dijimos, en términos sociales y políticos, estos eventos son los que marcan el fin de la Edad Moderna y que dan lugar también a las grandes declaraciones de derechos. La Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa son revoluciones, bueno, aquí en lo que hoy es nuestro país, que en aquel momento era el Virreinato del Río de la Plata, nuestra revolución burguesa fue la Revolución de Mayo. Fíjense que de alguna manera fue una revolución llevada a cabo por una clase burguesa con intereses económicos de comercialización y que da lugar precisamente, sobre todo la Revolución Francesa y los Estados Unidos, dan lugar a las grandes declaraciones de derechos, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se plantea esta idea de que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos y de ser seres racionales, tenemos iguales derechos de nacimiento, que de alguna manera van a cuestionar precisamente a la sociedad jerárquica y estamental de la Edad Media. Aquí van a ser, no nos vamos a meter aquí porque lo vemos después en antropología, lo vimos en antropología, pero aquí van a ser también el movimiento feminista como movimiento social, porque esas grandes declaraciones de derecho, y esto lo sabemos de sobra, después no se condicen con lo que ocurre en la práctica. Ahí enseguida van a saltar los movimientos de mujeres a plantear que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano valen para media humanidad, y ni siquiera para media, porque después en la práctica siguió existiendo la esclavitud, los campesinos siguieron siendo explotados, pero hay por lo menos una declaración de principios que tiene que ver con un reconocimiento de la dignidad humana, que después, bueno, es otra cuestión y tema de otra clase quizá, pensar cómo esas declaraciones después fueron llevadas o no a la práctica. Bueno, y por último, siglo XIX.
El siglo XIX, que en términos históricos y sociales ya es edad contemporánea, fue el siglo de la revolución industrial, es decir, fue el siglo en el cual todos esos avances científicos y tecnológicos que venimos trabajando de los siglos anteriores dan lugar a la aparición de la máquina de vapor que genera una industrialización, es decir, la producción en masa de bienes, ya no la producción del pequeño artesano o del campesino, y a una urbanización de la vida. Ustedes sabrán esto de historia o de otras materias, que la revolución industrial da origen a grandes olas migratorias de gente que era campesina y que vivía o de sus artesanías o de su trabajo rural, y que ahora debe trasladarse a trabajar como mano de obra barata en las industrias, superpoblando las ciudades europeas que comienzan a configurarse más o menos de la forma en que las conocemos hoy. Esta revolución industrial, que va a tener el foco sobre todo en Inglaterra, va a generar fuertes cambios en la vida social y política y fuertes desigualdades, precisamente esto que hablábamos recién, que no se van a condecir esas declaraciones de derecho con lo que después ocurre en la práctica. Surge una nueva clase social que es el proletariado, que es precisamente esa clase social que es mano de obra barata en esas industrias. Es decir, esa burguesía que en el siglo XV había surgido como una clase social comercial que se enriquece económicamente, que en el siglo XVIII, gracias a las revoluciones burguesas, adquiere poder político, llega al poder gracias a su alianza con las clases populares. Pero ahora que llega al poder, esa burguesía se vuelve no solo opositora a la monarquía con la que disputaba poder, sino también a esos sectores campesinos que ya terminan siendo explotados por esa burguesía que termina ahora siendo la dueña, la burguesía es la clase social que es dueña de esas nuevas industrias y que aparte gracias a su enriquecimiento genera también un proceso de expropiación de los pequeños territorios campesinos, es decir, esos pequeños campesinos que ya no podían vivir de su trabajo, terminan vendiendo a precios irrisorios sus pequeñas parcelas a burgueses que terminan quedándose con grandes extensiones de territorio y terminan enriqueciéndose no solo a costa, como hablábamos recién, del saqueo de territorios americanos, sino también de las clases populares y de los pequeños campesinos europeos que terminan perdiendo sus bienes y empleándose como mano de obra barata en esas industrias, que genera un empobrecimiento tremendo. Aquí tenemos que ubicar en términos científicos al surgimiento del positivismo, que probablemente ustedes trabajarán en otras, en pedagogía o en sociología, con la figura de Comte. En la ficha de cátedra tienen ahí un resumen muy chiquitito de algunos postulados de Comte, pero el positivismo es, en términos científicos, la consecuencia de ese movimiento iluminista que veíamos en el siglo XVIII y de esa creencia en que el avance científico y tecnológico va a traer progresos y mejoras para la humanidad. Surgen en el mismo siglo XIX corrientes críticas a ese positivismo y al capitalismo industrial. Por un lado, el romanticismo como una corriente artística que va a revalorizar a la naturaleza, que va a revalorizar la mirada, si se quiere, más mágica, más espiritual, que estas corrientes positivistas y cientificistas habían dejado de lado, y en términos económicos, sociales y políticos, un autor con el que nosotras vamos a cerrar la unidad 3 va a ser Karl Marx, que va a ser fuertemente crítico de esta revolución industrial que se produce en el siglo XIX y del movimiento capitalista. Bueno, y hasta aquí llegamos entonces con este recorrido histórico. Espero que esta explicación les sirva en el acompañamiento de la lectura. No son datos nuevos ni es una explicación que pretenda brindar ninguna información diferente a la que ya tienen en el texto, sino que la idea es ver, bueno, si se puede acompañar esa lectura teórica desde algún lugar. En la actividad de esta semana tienen para leer un texto muy breve de un autor argentino, que es José Pablo Feynman, que tiene una mirada crítica sobre esta modernidad y que un poco también nos invita a pensar en las consecuencias de esa modernidad capitalista y colonizadora para los países latinoamericanos. Saludos y nos estamos viendo la semana que viene.